¿Cómo surge el proyecto de Cristales Rotos, de Vidrios Partidos? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por venir. Esta forma parte, es un episodio de un largometraje dividido en 4, que hemos realizado conjuntamente Pedro Costa, un realizador portugués, Aki Kaurismäki, Manuel de Oliveira, recientemente fallecido, y yo mismo. Fuimos convocados por la Fundación Ciudad de Guimarães con motivo de la celebración de esta ciudad como capital europea de la cultura, para hacer una película con digamos, en un principio también se pensaba en hacer más de 4 episodios. Había otro director comprometido que era Jean-Louis Godard, pero como decidió hacer la película en 3D, esa parte fue filmada en otro largometraje paralelo a este, pero de distinta resolución, ¿no? La Fundación no nos impuso más que la medida convencional del tiempo, ¿no? Tenía que ser un largometraje dentro de una medida convencional, y lo único que nos sugirió como tema el de la memoria, que soy yo respecto a mi memoria o respecto a la memoria del prójimo, de los demás. Solamente este ligero apunte temático, ¿no? Por eso en el episodio que yo he realizado vuelve una otra vez la memoria como tema, ¿no? A partir de ahí yo no conocía Portugal bastante, pero curiosamente nunca había estado en Guimarães, nunca. Y también me ofrecieron la posibilidad de hacer mi episodio en España, pero yo no lo pensé 2 veces. Para mí era una ocasión extraordinaria de poder trabajar en ese país por el que tengo un enorme afecto y admiración, además por la cultura portuguesa y más específicamente, yo diría, por la cinematografía portuguesa, que me parece de un extraordinario valor. Entonces, pues me trasladé a Guimarães y el resultado de todo ese proceso, que fue un proceso largo, de toma de contacto sin saber lo que uno va a hacer. Uno firma un compromiso incluso económico, todos los directores teníamos una misma cantidad de dinero para hacer nuestro episodio, independientemente de su contenido, independientemente de los alcances, ¿no?, de producción. Y bueno, el resultado ha sido el final de un viaje donde podría contar muchísimas cosas, cómo uno llega a elegir este tema, ¿no? O es elegido por el tema, porque los organizadores, pues lo que normalmente, y se comprende muy bien, enseñan al forastero cineasta, pues son las bellezas del lugar, que son muchas, ¿no?, muy abundantes desde todos los puntos de vista, ¿no? Y bueno, y uno pues agradece esa oportunidad de contemplar todo eso, pero evidentemente es una realidad que está al alcance de cualquier, bueno, no de todos, pero vamos, del turismo, ¿no? Se supone que cuando llaman a alguien de fuera para que proyecte una mirada cómplice, pero en cierto modo extranjera, es quizá para que la propuesta circule por otros paisajes. Yo sabía que la región del norte de Portugal tenía el coeficiente de paro uno de los más altos de Portugal, coeficiente de paro, y que toda esa región había vivido durante generaciones de la industria textil, Entonces, bueno, lo que solicité después de haber cumplido con el ritual de ver todas las, como digo, apreciar las bellezas del lugar,
yo lo que pedí, por favor, que me llevaran a las fábricas abandonadas de la industria textil. Y el primer día visité la fábrica del río Vicela, que fue fundada en 1848, fue el buque insignia durante años y años de la industria textil portuguesa. Y a comienzos del siglo XX, es más, fue la segunda fábrica textil más importante de Europa, que en el 2000 había sido abandonada, cerrada. Entonces, en mi primera visita a este lugar, a esta fábrica, encontré la fotografía. La fotografía no la he puesto yo, evidentemente, estaba en ese refectorio que seguía dando comidas porque una zona de la fábrica, ciertas dependencias de la fábrica se utilizaban como aulas para impartir lecciones con el objeto de reciclar a estos obreros un poco que habían quedado a merced en el paro, ver el intento de volver a reencontrar otra suerte de actividad. Y en esa medida el refectorio, ya muy reducido en proporciones, seguía dando comidas. Y estaba presidido por esta foto. Fueron las dos cosas, o sea, el descubrimiento de la fábrica por un lado y esta fotografía que a mí me conmovió extraordinariamente. Y debo decir que a partir de la fotografía y del lugar quise hablar con los antiguos trabajadores y trabajadoras de la fábrica. Empecé a tener entrevistas con ellos, a conocerles, me contaron en parte su historia y de algún modo sucintamente este es el itinerario que seguí. Y la rodé íntegramente, como veis, en portugués. Y José Luis, Víctor ha hecho este trabajo en Portugal. Sabemos que los últimos encargos tuyos también son fuera de este país, en Corea del Sur, en Francia. ¿Cuál es hoy, y este es un envite que le hago a ambos, José Luis, Víctor, cuál es hoy el territorio del director de cine? ¿Cuál es el territorio del cineasta? Más que nunca es la periferia de la periferia, es decir, se habla de cinematografías cada vez más emergentes, lo hablábamos antes en la prensa, cinematografías como la filipina, pero ¿cuál es hoy la nacionalidad? ¿Cuál es el territorio del director de cine en este siglo XXI? Es un continente aparte, ¿no? Es un continente aparte. Yo siempre digo, lo he dicho antes a los periodistas, que me parece que en las últimas décadas tiene poco sentido hablar de cine en términos de nacionalidades. Es verdad que el caso portugués es muy excepcional, porque incluso uno siente que hay una comunidad de cineastas, hay una conciencia del cine que han hecho, ¿no? Cuando yo era muy joven, a principios de los 70, resonaba mucho todavía los movimientos cinematográficos que se libraban en distintos países y teníamos presentes pues, desde el underground americano al nuevo cinema brasileiro, al free cinema inglés o la Nouvelle Vague en Francia. Los cineastas se reunían, hacían manifiestos como el de Oberhausen, como el de un cine pobre para Latinoamérica, de Glauber Rocha, etc., ¿no? Existía ese sentimiento de comunidad de cineastas que hoy no se ve, salvo en países que viven quizá una circunstancia histórica pues, muy precisa, como pueda ser Irán o Filipinas, ¿no? A mí me gusta mucho cuando psicológicamente me siento mejor si en lugar de gestar yo un proyecto, escribir un guión a partir de nada, recibo un encargo, ¿no? Recibo un encargo que me posibilita una libertad de mirada, tal como le ha sucedido a Víctor con esta bellísima Vidrios Partidos. Y normalmente cuando un productor, una institución te ofrece un tema, en realidad no te da un tema, te da un ámbito y el tema lo has de encontrar tú, ¿no? Pues es como un pintor del pasado al que le decían hazme un bodegón, una marina, un paisaje, y entonces uno se plantea, bueno, ¿cuál va a ser la perspectiva que me permite
apropiar, ¿no? El ejercicio de la mirada para apropiarse eso. A mí eso me excita mucho. Pues estoy haciendo ahora un encargo cuyo material en principio no me interesaría para nada, pero si me dan el dinero y la libertad para apropiármelo, yo siempre digo que sí, ¿no? Y es un reto y es un ejercicio extraordinario para mí encontrar cómo voy a encontrar mi discurso a partir de este material, ¿no? Y en Víctor siempre, ya viendo estas imágenes, pues siempre me resulta extraordinariamente inspirador esa manera de tomarse en serio las cosas, de llegar al fondo, ¿no? La fotografía es impresionante, es impresionante. Pero las cosas no se dejan capturar por las buenas, ¿no? Yo creo que es como un trabajo de construcción de una fotografía tomándosela en serio de verdad. Es decir, ¿qué es lo que hay en esta fotografía? Vamos a ver una fotografía, pero vamos a verla de verdad, ¿no? Y como decía, se habla tanto últimamente pues, de documental, ficción, esas categorías. Y a veces da la impresión de que para quienes piensan el cine en términos de documental, hacer cine documental querría decir no trabajar. Las cosas ya se dejan capturar por sí solas, ¿no? Y a mí me interesa mucho el dispositivo que hemos visto en esta película de Vidrios Partidos, donde en un momento donde en el cine y probablemente en el documental sobre todo se ha banalizado tanto la palabra, se dicen tantas cosas y de cualquier manera, ese trabajo que ha hecho Víctor de estilización de la palabra, es decir, de a partir de unos testimonios capturados, reescribirlos, depurarlos, reelaborarlos, ensayarlos. Sí, bueno, aunque es destripar un poco el asunto, todo lo que se dice en esta película está escrito. Sí, ha sido texto. Todo lo que dicen, todo, en ese sentido, aunque está inspirado en los testimonios que ellos me fueron dando, yo, como además, esto es muy importante en relación a lo que decía José Luis, que toda película es como establece una suerte de pacto que hay que respetar, ¿no? Yo, por ejemplo, con estas personas, o estas y otras que no quisieron figurar en la película, pues grabé con mi cámara de vídeo pues horas de conversaciones, ¿no? Pero yo, en mi pacto había sido hacer una película que no sobrepasara una determinada longitud, o sea, convivía en un largometraje con otros directores. Por tanto, no era absolutamente libre, tenía una medida de tiempo que respetar. Si los testimonios en bruto de estas personas reproducidos tal cual, pues realmente duraría la película 2 o 3 horas, ¿no? Entonces, inspirándome en los testimonios, yo redacto algo que me parece que es una síntesis escrita y someto este guión, estos monólogos, una suerte de monólogos, los trabajo también con las personas que los van a incorporar. Hacemos una labor de mesa, nos sentamos, yo aporto un material ya escrito y lo debato con ellos, se hacen las correcciones pertinentes de acuerdo con lo que ellos consideran y se incorporan realmente como guionistas. El siguiente paso es que se incorporen como actores, porque hemos ensayado. Y el resultado, claro, hay a veces que me ha sucedido que algún crítico ha dicho, bueno, pero esto, nada, han puesto ahí la cámara, le han contado estas cosas. No, detrás hay todo un trabajo largo, bueno, no largo en el tiempo, largo por mi parte, pero no por ellos, de elaboración. Sobre todo, un elemento, y aquí es lo que ha citado José Luis, hay una exaltación del coloquialismo. El coloquialismo no es realmente hoy día en el cine de hoy, que procede de la televisión, procede de los seriales televisivos, donde se sigue una estrategia donde, de algún modo, la persona puede estar al tanto del desarrollo de la intriga del serial, aunque esté en la cocina, porque por el audio va siguiendo la anécdota de la película. Hay una proliferación del coloquialismo, un estilo televisivo que ha impregnado
gran parte del cine que se hace, esto es todo lo contrario, es la conversión de eso que es un testimonio oral, espontáneo, muy interesante, todo él, pero que sería lo propio del reportaje, lo propio, elevarlo a una dimensión distinta, que es la del texto. El texto implica luego la incorporación, la encarnación del texto, el proceso de selección de estas personas para encarnar ese texto, que en algunos casos les correspondía con sus vivencias y en otros no, llevar a cabo los ensayos y finalmente rodar. Es decir, todos han pasado por una experiencia que es la experiencia de hacer una película, y una película juntos, una película donde yo he sido de alguna manera el intermediario, el que ha ido, pero abundando a lo que decía José Luis, la gente piensa que hoy día, con la facilidad de los medios, la tecnología, piensa que grabando horas y horas de material, dando a la cámara, ya se está construyendo, elaborando una película. No es nuestro concepto o, digamos, nuestra experiencia del cine. Yo no establezco juicios de valor, pero nuestra experiencia creo que es bastante diferente. Sí, yo creo que este crítico estaba ciego, porque efectivamente ese trabajo está presente, incluso aunque uno no sea un cinéfilo. Yo creo que en cada película nos instaura una lógica formal donde sentimos con el registro, el trabajo, el proceso de trabajo, ¿no? Que está palpitando. Y vemos que esas son palabras queridas, elegidas, trabajadas, que no es palabra azarosa capturada, sino que responde a un trabajo. Y es precisamente ese trabajo, esa orfebrería con las palabras, lo que hace que nos llegue el afecto de estos testimonios. Es decir, la implicación del cineasta, su trabajo formal sobre ese material, consigue trascender algo que podía ser, pues, bueno, un testimonio que se quedara en un nivel testimonial. Aquí hay algo más, hay una transferencia del afecto que se da a través del trabajo, ¿no? Creo que eso es muy importante destacarlo, porque el cine esencialmente es escritura, es forma, y nuestras ideas y nuestros sentimientos los transmitimos a través de decisiones formales, ¿no? Y ahí pues incluso en los trabajos más modestos de Víctor siempre está ese ánimo por llegar al fondo de las cosas, por tomarse en serio algo y buscar la perspectiva formal para llegar lo más profundamente ante... Claro, es convertir el cine, creo que tanto para José Luis como para mí, es una forma de escritura. Escritura con imágenes y sonidos. Yo le doy tanta importancia al sonido como a la imagen. Tiendo a darle tanta importancia. Pero una forma de escritura. Para no todo lo que se hace tiene el rango de la escritura. Yo creo, con todos los respetos, o sea, sobre todo de escritura cinematográfica, ¿no? No confundir con el reportaje, no confundir también con el testimonio periodístico, ¿no? Filmado, que puede dar lugar a programas muy interesantes, o sea, lo digo con todos los respetos, pero el cine, la escritura cinematográfica es algo distinto, ¿no? o cualitativamente distinto. Y en ese sentido hay que pensar que tanto José Luis como yo somos cineastas que hemos trabajado, y yo sobre todo en los comienzos, en el cine específicamente de ficción, con actores profesionales, etcétera, etcétera. Es decir, que nos hemos movido, digamos, entre formas de registros donde podemos integrar nuestra experiencia como directores de ficciones también, ¿no? Aunque yo creo que hay ficción siempre. Es decir, a partir del momento de que la cámara está ahí, me está filmando, ya cualquier persona, sea actor o no, se produce de una determinada manera que no es igual a suya habitual. Fíjate que yo siempre, incluso en mis películas también de naturaleza documental, siempre trato a las personas filmadas de personajes, porque entiendo que
que una persona pues es un pozo sin fondo, y en cambio lo que tú haces cinematográficamente es operar en la lógica de la creación de un personaje, creando una síntesis. ¿Por qué filmas a esta persona en esta situación y no esta otra? ¿Por qué a esta distancia y no a esta otra? ¿Por qué en el montaje seleccionas esta frase y no esta otra? Se inscribe en la lógica de la creación de un personaje, ¿no? que es necesario. ¿Puedo hacer otra pregunta sobre esta película Por que supuesto. hemos visto? No, porque una cosa que me interesa mucho de Vidrios Partidos también es esa puesta en escena de la palabra, de la que estamos hablando. Y hay algo que siento también muy próximo, que es casi una vocación iconoclasta, es decir, de ir contra la imagen. Precisamente es sin duda una película que celebra una fotografía bellísima, un testimonio, y se la toma en serio y va a llegar hasta el fondo. Pero siento latiendo algo que puedo ver en otros cineastas contemporáneos, pues el recién fallecido Oliveira, por ejemplo, en un momento donde hay tal proliferación de imágenes, donde es tan fácil hacer imágenes, se han banalizado tanto las imágenes, desconfiar un poco de las imágenes, limitar extraordinariamente el espacio de la imagen, ¿no? Y, en cambio, instaurar un gran valor, una gran tensión, pues en este caso en la imagen verbal. Es decir, a veces me da la impresión de que en algunos momentos la imagen que estamos viendo en la pantalla, la función sería ser un medium, y no llegas a verla, te instaura en la lógica de lo que están explicando, ¿no? Eso es una operación que he sentido también en otras películas, como Shoah, de Claude Lanzmann, ¿no? Donde se lleva al límite esa experiencia a partir del testimonio verbal de un dispositivo, de una determinada manera de tomarse muy en serio la filmación de la palabra. La imagen que estamos viendo acaba desapareciendo y nos convoca una imagen mental a través de la palabra, ¿no? Fíjense que una cosa que yo siempre he creído es que las películas que se terminan en la imagen proyectada en la pantalla son películas fracasadas, ¿no? La imagen que nos importa sería una imagen que se instaura solo en la cabeza del espectador, ¿no? Es decir, que la imagen que vemos aquí instaura otra imagen nueva en el espectador. El espectador hace suya la fábrica y la realidad de estos obreros, pues por el pacto alcanzado a través de ese trabajo que se da en la pantalla, ¿no? Así lo he vivido yo como espectador. Es decir, que... Sí, bueno, es cierto, en algún caso el nombre que dicen ante la cámara corresponde exactamente a su nombre real, pero en otros no. El nombre lo he inventado yo. Es decir, sí, hay esa mezcla. Yo creo mucho en el mestizaje, ¿no? En el mestizaje. Creo que el cine, sobre todo, se dijo de él que era un arte impuro, porque cogía elementos de la literatura, elementos de la pintura, elementos de la música, y en ese sentido se dijo en su tiempo que era como un arte impuro, ¿no? Digamos que de algún modo es un arte mestizo, ¿no? Un arte mestizo, y creo en esas formas, pero incluso en aquello que se refiere a las personas que aparecen en la pantalla. Esta película a veces despierta una cierta curiosidad en la medida que suscita preguntas de este tenor, ¿no? Pues esta persona, cuando está diciendo esto, esta señora, la señora de 77 años, ¿realmente eso que está diciendo lo vivió o no lo vivió? A mí nunca me gusta aclararlo, porque lo dejo a la conciencia del espectador, a su libertad de interpretación. Y además yo no les he pedido el carnet de identidad, ni creo que haya que pedir la filiación a cada personaje que aparece en una película. En cuanto a lo que dice José Luis, yo creo que sí, que hay cierta palabra que dicha con una determinada densidad, si es una palabra esencial, una palabra convocadora, pues yo cuando esta mujer está diciendo que de niña llevaba a su hermano
a su hermanito a la Fabra para que le diera el pecho de mamar su madre. Yo estoy viendo la escena, nunca la he visto, voy siguiendo ese itinerario, ¿no? Me lo represento quizá de una manera, es un poco lo que hace la literatura. En la literatura hay imágenes, pero a partir de una abstracción, ¿no? La abstracción de la palabra. Y yo creo que en cada lector, leyendo un mismo capítulo de una novela, las imágenes que a cada lector le proyecta no son idénticas, ¿no? Rebotan en la conciencia de cada lector. Sin embargo, en el cine no sucede lo mismo, porque en el cine tenemos obligatoriamente que hacer cuentas con lo real, de tal manera que en el cine el objeto no es descrito por la palabra, la cámara lo muestra. Para describir esta mesa que tengo delante, es una mesa, para describir esto en literatura tendría que buscar los adjetivos precisos, etcétera, si eran afortunados o no, podría tachar, reconstruir. Con la cámara aquí, yo filmo el objeto y el objeto está capturado. Hace sus cuentas con lo real el cine. Y en ese sentido me parece una diferencia con la literatura. Pero al mismo tiempo, el valor de la palabra en el cine. Y en ese sentido, la cita más pertinente es la de don Manuel de Oliveira, que ha trabajado sobre ese registro en muchísimas películas, ¿no? Hasta hacer en cine los sermones del padre Vieira, que imagínate lo que es eso, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque devolver quizá a la palabra la fuerza que tuvo en el cine, ¿no? La fuerza que tuvo en el cine. ¿No? Es decir, por eso yo hablo en el cine actual de coloquialismo, que es distinto. Esa verborrea, ese ruido excesivo. Sí. Yo creo que hay en el cine contemporáneo, claro, por supuesto, en la sociedad contemporánea hay una polución de la imagen, evidentísima. La imagen aparece polucionada porque se fabrican día a día, minuto a minuto, millones de imágenes con los móviles, es decir, hay una polución de la imagen, pero yo diría que también hay una polución de la palabra. Una palabra, a través de las radios, las tertulias, devolver. Es una empresa dificilísima y casi yo diría que imposible en ese contexto rescatar para la imagen algo, un miligramo de inocencia y no digamos para la palabra. Pero esa es la tentativa, aunque uno fracase. Esa es la tentativa. Quisiera hacer una última puntualización, quizá no sea la última, pero que esa empresa llega a buen puerto gracias a un trabajo de renuncia, ¿no? Es decir, normalmente un trabajo equivalente, podríamos decir de un testimonio sobre una fábrica abandonada, destinaría una serie de planos descriptivos inequívocamente al entorno, a mostrar la fábrica, los espacios, y devaluarían la fuerza extraordinaria que tiene el decoupage, el desglose de la fotografía final. Es decir, ahí la imagen esencial, la que nos convoca, es la de esa fotografía final. El haber eliminado otros referentes especiales es lo que va a otorgar esa cualidad esencial a esa fotografía. Esa renuncia creo que es muy importante, importante para que funcione la gravitación de la palabra, es decir, para que nos convoque las imágenes de las palabras, ¿no? Ahí es donde hablaba yo pues, de una cierta vocación iconoclasta o de desconfianza con las imágenes. En un momento donde las imágenes se han mercantilizado hasta este extremo y se han banalizado tanto, el cineasta, yo creo, y eso es algo que siento también de una manera próxima, necesita ser mucho más esencial, no ceder. Sí, tener una cierta vocación iconoclasta, ir un poco contra la imagen para finalmente devolverle y reinstaurarle su valor primordial, ¿no? Así lo he sentido, ¿no? Sí, no, y eso, donde mejor yo lo he sentido es en el momento, ese fragmento donde las personas miran la fotografía. Pero, y lo muestro en una sucesión de primeros planos donde no muestro lo que están mirando. En cualquier realización convencional, más o menos, digamos, canónica, ortodoxa, ¿no?
inmediatamente el montador, metería ante el comentario de esas personas lo que están viendo. Y yo lo he eliminado. ¿Por qué? Y he reservado ese efecto justamente para la escena final. Es decir, para llevar de la mano al espectador hasta el final y que el entrar dentro de la fotografía fuera como una especie de conquista personal. Es decir, espectador que estás ahí, mi prójimo, mi hermano, espérate hasta el final y al final vas a entrar en la foto y reservarlo para el final. Se habla de esa foto, pero no se ha visto en detalle, se ha visto en conjunto. Y luego cuando la cámara entra dentro es cuando vemos esa humanidad que estaba allí, expectante. Digo, a veces somos mirados por la fotografía. Esto me sucede con muchos cuadros. Sí. Por ejemplo, me siento mirado por el cuadro, me siento mirado por los personajes del cuadro. Y a veces pienso que los personajes de un cuadro, hablo de la pintura, tienen más existencia real que la que tengo yo. Porque ellos están ya en una suprarrealidad, ¿no? Y yo estoy en lo transitorio, ¿no? Estoy en el tráfico todavía de la vida y ellos están ahí. Esa es la vocación realmente, la vocación que alimenta o ha alimentado la pulsión del arte, ¿no? Lo imperecedero, lo de crear una suerte de elemento no perecedero que escapa a la humillación del tiempo, lo que impone no solo sobre las vidas todas nuestras, sino también incluso sobre las propias obras. Y en este sentido no hay lenguaje o creación más sometida a las intemperies, a la fluctuación del tiempo, que los materiales con los que hemos trabajado, la emulsión fotoquímica o incluso ahora ya la emulsión, el soporte vídeo, ¿no? Debemos de pensar una cosa, que el soporte de la imagen más imperecedero que existe, o que por lo menos más se mantiene conservado, es el óleo. El óleo. Eso es una cosa que tenemos que reflexionar en este tiempo. El óleo sigue siendo el mejor soporte en cuanto a caducidad o conservación de la imagen, la pintura. Hoy nos convoca aquí el despertar de la mirada. Y todos sabemos que la mirada se despierta, la mirada se educa viendo, y en este caso viendo cine. Para ambos, hacer hoy en día una referencia cinematográfica, específica o no, ¿hasta qué punto es osado? Es decir, ¿hasta qué punto existe una quiebra cultural hoy en esta sociedad? Hombre, yo creo que, bueno, solo puedo dar testimonio de mi experiencia, ¿no? Yo creo que existe una quiebra cultural muy grande entre mi generación y la generación actual. Una quiebra cultural muy grande en lo tocante al cine, por lo menos. También creo que en otros órdenes de la cultura, pero bueno, ya que estamos hablando de cine. Cuando yo tenía 18, 19 años, 20, cuando conocí a Berlanga, que fue profesor mío en la Escuela de Cine, digamos a los representantes de la generación que me había precedido, yo no advertí ninguna quiebra cultural. Salvada la distancia de la inteligencia, del conocimiento y por supuesto del gusto, podíamos compartir absolutamente todas las referencias cinematográficas y casi todas las referencias culturales. A pesar de la diferencia de edad, yo no advertí nunca, hablando con las personas de esta generación que me había precedido, ningún tipo sustantivo en cuanto que iba a... Sí la experimento ahora. Claro que de ese tiempo al presente han sucedido cosas en el mundo, transformaciones en cuanto de la tecnología, de la comunicación, extraordinarias, que han provocado lo que yo creo que es casi un cambio, una transformación de carácter antropológico.
la humanidad es distinta, somos distintas. Es decir, los que hemos visto cómo era en nuestro tiempo, cómo eran los campesinos, cómo son hoy, o el obrero industrial, cómo es ahora. Yo creo que ha habido elementos que han introducido una modificación muy sustantiva. Son los más media, la televisión. La televisión ha sido un elemento que ha uniformado extraordinariamente todo el conjunto de la masa social, en la medida que se ha introducido en donde antes no entró el cine, ni por supuesto, que es la privacidad doméstica. La televisión irrumpe en los hogares, entra en el ámbito de la privacidad doméstica, se instala allí como un gran tótem y condiciona absolutamente ya la experiencia cultural, familiar. Yo soy hijo de un tiempo sin televisión. Mi experiencia como espectador, como ciudadano incluso, es de un tiempo en que no existía la televisión todavía. Y soy deudor de ese tiempo y probablemente de los pocos ya que vamos quedando, ¿no? Y eso es un elemento diferenciador, ¿eh? No trato de establecer juicios de valor o categorías acerca de cuál es una experiencia más rica o más pobre. No, digo simplemente que es distinta, incluso muy, muy distinta. Y esa quiebra yo la advierto justamente cuando en mis talleres de cine pues tengo alumnos jóvenes y compartimos nuestra experiencia. Veo que hay una quiebra cultural que yo no experimenté como joven estudiante en relación a los representantes de la generación que me precedió en el cine, Bardem, Berlanga, Fernán Gómez, etc. No sé, el caso de José Luis igual tiene otra matización en este sentido, pero... Pues seguro que sí, porque el cine ya estaba más de capa caída, pero esencialmente creo que lo viví así también. Es decir, bueno, recuerdo que yo nunca estudié cine en ninguna escuela, lo que hacía era ver muchas películas, veía cine en la... ¿Tenéis los móviles? No, está apagado. Pues ya está. Seguimos. Ver cine fue mi única escuela. Cada uno, sin duda, pues es hijo de sus circunstancias. Por ejemplo, yo viví algo muy especial, que comparto como tantas otras cosas en la experiencia que más nos une, que creo que es nuestra experiencia como espectadores, ¿no? Y en particular con el cine mudo. Creo que los momentos más intensos que he vivido yo como espectador han sido, efectivamente, con proyecciones de cine mudo, pero con proyecciones de cine mudo como nunca se había visto, sin acompañamiento de musical de ninguna clase. Pues cuando yo era muchacho, en la Filmoteca de Barcelona, donde vivía, no había pianista entonces que acompañara las películas. El cine mudo, como saben ustedes, pues no se veía así, se veía con acompañamiento de música. Sin embargo, ese silencio, la intensidad que otorgaba a las imágenes el silencio como una especie de ritual casi religioso. Las imágenes estaban sacralizadas en este silencio comunitario, una comunidad de espectadores donde yo sentía la fraternidad de los espectadores en silencio, compartiendo ese silencio, la emoción de las imágenes compartidas en silencio. Creo que nunca he vuelto a sentir esta fraternidad o el sentimiento comunitario de los espectadores como compartiendo la emoción de las imágenes mudas. Y además no había dos silencios iguales. El silencio para una película de Abel Gance era distinto al silencio para una película de Dreyer o de Keaton. Y esto, por ejemplo, es un recuerdo muy vivo y que siempre me anima, y en ciertas películas pues lo tengo muy presente, en la manera de plantear un silencio, incluso en la ilusión que me acompaña siempre alguna vez de hacer una película muda.
no retro, yo detesto las modas retros, detesto The Artist y todas estas películas, operaciones retros, porque es lo último que le preocuparía a un cineasta de cine mudo, sino filmar en silencio de una manera natural, sin intentar imitar antes. Bien, dicho esto, y que el espacio donde se libran mis revelaciones es la sala de cine, es decir, que intento... creo siempre que en la colisión, en la confrontación, en la incomodidad, surgen las cosas más, se libran las batallas creativas más interesantes. Entonces, mi legado es ese, es un legado que viene de los maestros del cine mudo y de después, en fin, siento una interacción muy fuerte con la historia del cine. La historia del cine fue muy inspiradora para mí, era el único libro de cine que tenía de niño, una historia del cine, y era muy feliz cuando se daba la coincidencia, no habían DVDs ni vídeos, por tanto era una celebración ver que en el cineclub o en la filmoteca se podía ver una de esas películas que era una fotografía, ¿no? Para mí la fotografía era muy importante, lo he pensado al ver con qué seriedad se adentraba Víctor en esta fotografía, porque probablemente mi primer acercamiento al cine es a través de la fotografía. El cine era un objeto de deseo difícil, pues porque no habían DVDs, por tanto poder ver una película de cine clásico, las películas eran fotografías en la historia del cine, pues el Limpiabotas era una fotografía, Humberto D, o esta película de Pabst, o esta película de René Clair, eran fotografías que al no poder ver desarrolladas en películas idealizaba. Me parece que yo empecé a inventarme películas soñando esas fotografías que no podía ver, o las típicas marquesinas de los cines también, te daban una fotografía y a partir de ahí bueno, entrabas en una determinada ensoñación, en la película posible, la promesa de una película. Una fotografía era una promesa de una película, ¿no? Y pienso que hoy se da el proceso inverso. Normalmente te llega la película, un DVD o tal, no solo sin haber soñado la película, ni siquiera sin haberla deseado, sino a veces sin ni siquiera saber de la existencia de una película. Tienes que ver esto, ¿no? Es decir, para mí la experiencia de decalage entre el saber que existe una película y el tiempo que pasa en verlo, que podía ser como mínimo bueno, de meses, pero fácilmente de años, era un tiempo de deseo fuertísimo y que sustenta mi historia del deseo con el cine, ¿no? Y probablemente mi imaginación de cineasta también, en ese decalage que hoy no existe porque o se ha reducido a mínimos. Esa dificultad también para acceder a la historia del cine, que es una dificultad mala, es decir, lo deseable es que las películas sean accesibles. Sin embargo, hacía muy poderoso el objeto del deseo. Hoy, que todas las películas son accesibles, que cualquier persona puede ver Humberto D. en YouTube, o los grandes clásicos, pues precisamente hoy no se aprecian, no se conocen. Eso que constatamos, Víctor y yo, cuando impartimos talleres, es decir, que hay una falta de deseo hacia los cineastas que nos han precedido, que era una experiencia pues vertebradora, yo creo, y ahí común con Víctor, ¿no? El sentirse parte de una trama. Creo que cuanto más solos nos sentimos, además, más necesidad tenemos de esa trama, de sabernos parte de esa trama, ¿no? Sí, en cuanto a lo que sugiere respecto a la mirada, yo distinguiría, ¿no? La mirada que proyectamos de forma natural sobre las cosas, donde obra la ficción personal, la más tremenda de las ficciones, la ficción personal, que va directamente en la mirada que proyectamos, porque el yo está ahí funcionando, siempre seleccionando, y la mirada a través del objetivo, de la lente de la cámara, donde yo creo que son dos cosas distintas. El aprendizaje de esa mirada original, que es la que tenemos nosotros, pasando por el artilugio. Primero tenemos una mirada binocular, ¿no? Dos ojos. El objetivo es
solamente uno. Claro, ahí hay ese trasvase, hay, claro, todo un aprendizaje y toda una educación que no circula por donde pueden circular otros capítulos de la experiencia, ¿no? Digamos que hay que pasar, pues como pasa al pintor, ¿no? Pues por el aprendizaje, digamos, del oficio, ¿no? Saber que cómo va a ser mi mirada a través de la cámara cuando pongo un objetivo normal, un gran angular, un teleobjetivo, es decir, qué profundidad de campo voy a tener, es decir, ahí se está jugando, verdaderamente hay una relación dialéctica con las cosas que circula siempre a través de una intermediación. Y debo de decir en este sentido que el cine es ya un lenguaje duro, como elemento de captura de la realidad. ¿En qué sentido duro? Porque es hijo de la era técnica, ¿no? Es hijo de la era técnica, es un artefacto. Si lo comparamos con el pintor trabaja con las manos, ¿eh? El pintor, en ese sentido, al trabajar con las manos, está más cerca, más próximo de la aurora del lenguaje, está más cercano a ese hombre que en Lascaux, en las cuevas de Lascaux, pintó la primera figura humana, que es un hombre herido, ¿no? Un hombre herido. La primera representación de la figura humana es un hombre herido, un cazador. Pero el gesto del que lo pintó, podríamos trazar una línea, un cordón umbilical preciso con todo el gesto de un pintor, porque sigue trabajando con las manos. Es algo que me admira y que en cierto modo envidio, ¿no? Nosotros trabajamos ya con una que es, aunque se haya simplificado mucho el instrumental, digamos, las cámaras hoy son accesibles, son pequeñas, prácticamente se pueden crear imágenes automáticamente con apretar un botón, ¿no? Pero circula a través de eso. En ese sentido es un lenguaje duro en la captación, un lenguaje donde suscita, porque entraña una forma de poder muy absoluto, ¿no? La captación de las apariencias como nunca ningún otro lenguaje artístico las ha capturado. Es decir, captura la presencia humana, la del parecido, que asentó gran parte, un capítulo fundamental de la pintura, cuya obsesión siempre fue la reproducción de las formas, las apariencias de la realidad. El cine, la fotografía primero y el cine las cumple, esa vieja utopía del hombre las cumple la fotografía, porque es capaz de reproducir, ya el cine además de capturar las apariencias de una persona real, también capta el flujo temporal, la duración. Es decir, así podemos contemplar cualquier película de la historia del cine y podemos hacer una lectura de las presencias humanas que hay en la pantalla, sean actores o no actores. La cámara ha capturado un momento irrepetible de sus vidas, Vemos ahí a Gary Cooper o a Robert De Niro en un momento que fue tal día, en ese momento de rodaje, es un momento, sea incorporando un personaje de ficción o no, irrepetible de su vida. Alguien dijo, las vemos en trance de envejecer, y añado, y van a morir. Por eso, verdaderamente, es una frase de Cocteau muy atinada, que decía, el cine capta el trabajo de la muerte, la mort au travail, por esa capacidad que tiene de reproducir las apariencias y dar el tiempo que ha sido de una manera literal. Entonces, en ese sentido que es un lenguaje duro, que además de algún modo exige al cineasta una determinada moral, que tiene y no tiene que ver con la moral que practicamos todos los días, que a mí me parece muy importante,
Yo hay películas en que me parecen innobles por el abuso de poder del cineasta, por el abuso extraordinario del poder sobre las personas, sobre lo que tiene delante de la cámara. Y está, independientemente de las ideas que él pueda manifestar en público, sean de progreso, sean conservadoras o como sea, como cineasta, igual me parece impresentable. Y es el caso, por ejemplo, de que puede haber directores, y de hecho los hay en la historia del cine, que como ciudadanos tenían ideas muy conservadoras, el caso de John Ford, ¿no? Sin embargo, como cineasta es ejemplar, la actitud de él filmando, moral. Esa es la gran paradoja. También se podría decir esto de ciertos escritores, ¿no? Pero en ese sentido el cine todavía es una prueba más fuerte, ¿no? Porque es capaz, tiene el poder de capturar pues, a una persona y eso es algo, ¿cómo se educa eso? He dicho, hay un aprendizaje técnico, pero yo creo que también es un aprendizaje. Los grandes maestros lo que nos han enseñado, a mí me han transmitido, era cómo filmar justo, no cómo filmar hermoso, bello, no, justo, con justicia, que es una categoría, la imagen justa, ¿no? Que no busca la belleza decorativa en primer término que se puede acumular. Hay películas que tienen en la superficie de la imagen pues, muchos reclamos de belleza, pero que dentro sea el plano justo, eso, esto lo decía Robert Bresson, que decía Bresson, la pintura, él fue pintor en su primera juventud, y me ha enseñado no a hacer imágenes bellas, sino imágenes necesarias. Y yo creo que a partir de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, cambia el concepto de belleza. La belleza que antes de la gran catástrofe que significó esta guerra era de una determinada manera. Luego cambia el canon, porque ya no se puede mantener aquel ideal de belleza. Se busca sobre todo la verdad. La verdad ahora, cómo reconstruirla, cómo llegar a tocar la verdad, ese es un problema, ¿no? Pero las películas que más me pueden conmover desde el punto de vista de la belleza son aquellas que son justas, ¿no? En la filmación, en la aproximación a los seres que tienen delante de la cámara. Porque el cineasta, y no digamos, puede abusar de su poder. Tiene un poder en las manos grandísimo, ¿no? En las manos. Ahora que dices eso, yo creo que hay un término muy importante, que es el de la artesanía. Y creo que nuestras películas, en fin, tan distintas, pero son procesos artesanales, están hechas con las manos y eso viene a redimir, yo creo, una parte de la dureza del cine. Los cineastas que amamos, en Ozu, por ejemplo, en los cuadros, puedes sentir eso que está testimoniado, de que él iba al rodaje con un baúl de objetos, que eran siempre pues, unas botellas de cerveza, unos paraguas, y cuando ya tenía el encuadre hecho, siempre acaba de complementar corrigiendo el encuadre con sus paraguas, sus botellas, sus objetos de accesorio que siempre le acompañaban, ¿no? Ves las manos del cineasta ahí buscando cómo introduzco este objeto para dotar de relieve, cómo introduzco la luz. Cuando esas decisiones proceden de una artesanía, la moral de la película cambia completamente. Así es la mirada institucional, pues de una industria o de alguien que quiere ser resultón, saltándose la moral del artesano. Es decir, yo voy mucho al cine y soy capaz de disfrutar parcialmente de muchos tipos de cosas, pero debo reconocer que la emoción solo me llega a través de ese cine artesano, que me hace reconocer el lado humano también de quien lo hace. Y cada vez detesto más las películas perfectas, o quien ansía encontrar un perfeccionismo técnico y lo resultón. Me interesa mucho más la tosquedad, lo que humaniza. Las películas de Oliveira, que se nos ha ido, pues muchas veces eran extraordinariamente toscas, pero eran la condición a veces de la belleza de sus imágenes. Y tenemos también el caso de Buñuel, ¿no? O sea, es que lo que esta época ha alimentado mucho es el fetichismo, ¿no?, de la técnica, ¿no? Y como siempre se ha dicho que el cine era el tren eléctrico, el juguete, el tren eléctrico más extraordinario que existía para jugar con él, pues evidentemente pues,
señor director subido en una grúa de 20 metros dominando pues una imagen imperial, ¿no? Hay una imagen imperial en todo eso, grandilocuente, ya venida a menos, porque los tiempos son los que... ese era el Hollywood extraordinario de una cierta época. Lo digo esto sin reticencias, ¿no? Porque ha dado lugar a películas muy hermosas, ¿no? Pero evidentemente hay ese fetichismo, ¿no? Que se ve mucho en la gente que empieza. Yo mismo en la escuela de cine, de repente alguien llevó a la escuela una dolly, una pequeña grúa, inmediatamente la quise usar, inmediatamente quise hacer un plano secuencia, es decir, por ese fetichismo un poco de la técnica, ¿no? Pero si algo he aprendido a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, es a irme a lo esencial, ¿no? A lo esencial. Todo eso pues, al final se queda en lo episódico, ¿no? Pero bueno, en la medida que hoy el objeto de la mayoría de las películas es seducir a costa de lo que sea al espectador, a costa de lo que sea, porque yo creo que el pacto con el espectador en el cine clásico era diferente, es decir, se trataba de entretener, divertir al espectador, de pasar, pero sin ofender su inteligencia y ni siquiera sus sentimientos, ¿no? Había un equilibrio, porque a mí la voluntad de un productor de recuperar la inversión, incluso ganar dinero con una película, me parece absolutamente legítimo, ¿no? Un hecho legítimo. Pero ahora, ¿cómo conseguir meter a los espectadores en el cine o en las películas? Creo que los procedimientos que hoy día se utilizan son a veces de lo más rastrero, porque no respetan a la persona como ciudadano, ¿no? Solamente lo estiman en cuanto consumidor, ¿no? De hecho, pues lo sabemos, ¿no? Se tiende, y sobre todo aquí, a valorar la salud de una cinematografía, valorarla, estimarla por la cuestión de las cifras, ¿no? De las cifras en taquilla. Yo creo que hay otros elementos también a considerar, ¿no? También a considerar, o que se deberían considerar. Sí, antes Víctor habló de ruido. Hablemos ahora de lo contrario, del silencio. El cine de Víctor, el cine de José Luis, está punteado permanentemente por silencio. ¿Cuánta es la importancia del silencio en el cine de ambos como elemento narrativo? Bueno, no sé. Yo despacharía esto con la frase, perdón por citar aquí, porque es uno de nuestros maestros, Bresson dijo la siguiente frase: lo que el cine sonoro ha descubierto verdaderamente es el silencio. Claro, porque en el mudo... No existía. No existía como elemento de composición. No existía. El silencio. No, y dijo Bresson, lo que el cine sonoro ha descubierto verdaderamente es el silencio. Bueno, algo que todo es mudo no tiene la prueba del silencio. El silencio se aprecia o se estima o entra como valor en una película que tiene la posibilidad del sonido, ¿no? Y se ha descubierto el silencio. En ese sentido, pues yo creo bueno, que se le da el valor que le corresponde, según. Yo quizá en esta película soy menos silencioso que en otras, no lo sé, ¿no? Pero para mí no circula... yo comparto con José Luis que esas películas que se hacen como remedo, Artis, ¿no? Esta película que se hizo muda y tal, sí. A mí me parece, pues bueno, arte pompier, ¿no? Arte pompier, no sé, con todo lo respeto, pero no es ni la estética del mudo, ni la vocación del mudo, ni nada que ver con una película muda, aunque se venda así, pero no deja de ser más que una etiqueta que se coloca a un producto para mejor venderlo, ¿no? Verdaderamente el panorama en este sentido pues es el que es, ¿no? Y hay un grandísimo porcentaje de películas que se hacen para mover dinero, exclusivamente para mover dinero. Llamemos a las cosas por su nombre, para mover dinero, nada más. Circule para aquí, para allá, tal. La película es lo de menos, la película es una mediación, un protocolo. Bueno, se hace eso.
Me parece que se podría emplear en cosas más interesantes, probable, y más necesarias, sobre todo hoy día. Cuando mencionamos el silencio en el cine, rara vez es silencio de verdad. Los silencios a menudo están muy bien condimentados, elaborados, trabajados. A veces pienso que un ingeniero de sonido se luce precisamente creando silencios, como un director de fotografía tiene un espacio de lucimiento muy especial en el claroscuro. La oscuridad y el silencio se parecen. Muchas veces lo que vinculamos con el silencio precisamente es la capacidad de tener relieve sonoro. Eso pasa cuando quienes vivimos en una ciudad ruidosa salimos al campo y entonces tenemos la revelación de las distancias sonoras, que en la ciudad no tenemos, porque hay un magma sonoro que nos impide disfrutar de el escuchar, un término a 100 metros, otro a medio kilómetro, otro más ahí, una tridimensionalidad espacial que nos deja hechizados por momentos, ¿no? Podríamos citar ahora, pues seguro, montones de silencios que nos golpearon en el cine, pues el sonido, y detrás habría el sonido de un leve goteo, de un algo que ha creado esa suspensión o ese silencio que entiendo un elemento esencial de composición de una película, ¿no? El silencio, en la medida en que es raro en la vida cotidiana, se convierte para mí en un lujo, ¿no? En un lujo. Y al mismo tiempo sé que para muchos espectadores el silencio es una amenaza, provoca incomodidad. He hablado de la fascinación, del sentimiento de fraternidad entre los espectadores compartiendo la emoción de unas imágenes de cine mudo. Simultáneamente podría advertir también pues, la incomodidad, las toses que se manifiestan muchas veces ante una proyección de cine mudo, nunca son un resfriado contravenido, sino que responden a un mecanismo nervioso precisamente para romper el silencio. Es decir, el silencio tiene algo de amenaza. Está estudiado que la mayoría de veces se pone la televisión no para ver algo, sino para que no haya silencio. Se vive a veces el silencio como una amenaza. Por tanto, es un arma de doble filo interesante. El silencio, que es tan importante para mí, me pregunto en cada película cómo gestionarlo, porque creo que un tiempo un poco más contemplativo y el silencio precisamente serían los tabús más importantes que tenemos planteados hoy como cineasta, ¿no? Y al mismo tiempo que vienen muy condicionados por la forma actual de consumo de las películas. Claro. Es decir, que cuando Víctor y yo pensamos en el silencio, pensamos en la sala. Probablemente, Víctor también piensa en una película vista en la sala, aunque aceptamos la realidad de que van a ser básicamente consumidos en DVD, en ordenadores, de maneras que nosotros no podemos controlar. Ahora bien, ¿cómo se percibe, cómo se aprecia pues un silencio o una imagen oscura? Algo que todavía me preocupa más en un ordenador. Para mí la oscuridad ha dejado de existir en el cine con la fotoquímica. En la medida en que vemos un fundido a negro lento en la pantalla de un ordenador o un claroscuro o la imagen negra que puebla tantos momentos de tantas películas, esa oscuridad para mí ni en la televisión ni en el ordenador existe. Es una oscuridad que solo existe en el cine. La oscuridad en un ordenador no es oscuridad, es ordenador que no emite, que está apagado y donde desgraciadamente uno se ve reflejado. Por tanto, no existe esa oscuridad envolvente y tal que te daban las películas. Por tanto, son elementos que decimos, ¿cómo hemos de gestionar, ¿no? Y al mismo tiempo yo practico una cosa que si no me dejaría en la inmovilidad absoluta, que es una cierta abstracción. Es decir, por ejemplo, yo siento que Víctor es mucho más consciente de todo que yo.
Yo soy más viva la Virgen, como se podría decir. Y si fuera tan consciente de decir, bueno, este silencio visto en un ordenador, en una televisión, o esta oscuridad, pues entonces no haría nada. Y practico una fórmula que me enseñó Jean Rouch, el gran cineasta etnógrafo Jean Rouch, que era faire comme si, hacer como si la película se fuera a ver bien, hagamos como si. Y ese hacer como si es lo que me posibilita hacer de vez en cuando alguna cosilla. Y alguien lo recibe a veces, ¿no? A pesar de Sí, todo. claro. El cambio de la experiencia es sustantivo, ¿eh? O sea, ver una película en una sala de proyección, pues ahí, claro, evidentemente se aprecia mucho mejor el sonido, la fotografía, etcétera, etcétera. Vista en un ordenador es otro tipo de experiencia, distinta, distinta. Todavía por inercia, quizá, porque seguimos pensando las películas para la sala a la que muchas veces no nos es abierta la puerta, no nos conceden acceso, porque hoy hay un problema evidente para el tipo de películas que podamos hacer, es encontrar una sala para proyectarlas, una sala comercial, porque tampoco no es posible, o es cada vez más difícil, cada vez más difícil. Y en ese sentido la experiencia, yo también añadiría algo, ¿no? Que ir al cine antes implicaba ponerse en contacto con otras personas, ¿no? En medio de una soledad promiscua, con gente que uno no conocía, hacíamos un paréntesis en nuestra vida cotidiana para dedicarlo a esa película, y era un acto de contemplación puro, donde no había manipulación, no podíamos ir adelante o atrás, cambiar el flujo de las imágenes como hoy se puede hacer en el ordenador o en el reproductor de DVD. No, era una experiencia primero pública, no privada, pública, porque se hacía en comunión con otras personas a las que no se conocía, y en un ámbito que estaba de alguna manera, ponía entre paréntesis, por lo menos durante 2 horas, la vida cotidiana. Incluso era una manera de escapar a las vicisitudes de la vida cotidiana, o sea, de eliminar su pesantez, esa es la cosa. Y eso verdaderamente yo creo que sobrevive muy poco ya, muy poco ya. Yo entiendo por eso, esa quiebra cultural que yo advierto a los jóvenes es porque están acostumbrados a consumir las películas igual en el ordenador o en YouTube y demás, y el cine ha sido, por eso, cierta idea del cine, ¿no? Cierta experiencia del cine, que ha sido la mía propia, está en trance de desaparecer. Se consume ya de otra manera, se puede ver hasta una película en el móvil. Eso para mí, o sea, es decir, cambia la naturaleza total de lo que uno haya podido poner ahí. Yo entiendo a José Luis, hacer como sí, pero es que se está llegando a unos extremos. Ver una película en el móvil está muy bien si tú la has fabricado para el móvil, si realmente te has planteado eso para ser visto en un móvil. Para mí también la experiencia del museo por la que he pasado, ¿no? Que también la ha vivido José Luis, yo he pasado por la experiencia del museo, sobre el cine en el museo. Y creo que lo ideal es plantearse, en el museo no se ven las cosas de la misma manera que en una sala de proyección, plantearse el trabajo directamente para el medio en que va a ser expuesto, ¿no? Ser expuesto. Y en eso nos acercamos ya más a la videoinstalación, a los trabajos hechos específicamente para el escenario del museo, ¿no? Eso, hay una gran mutación, transformación en la manera en que se consumen las películas o se viven las películas. Víctor, José Luis, muchísimas gracias. Señores, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de este diálogo, el último, del Foro Enciende la Tierra, con Víctor Erice y con José Luis Green. Muchísimas gracias a todos por haber venido y sigan acompañándolos en las numerosas actividades que organizamos aquí en la Fundación Caja Canaria. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.